¿Estás pensando en comprar una parcela? Hay algo que antes debes saber. Nos encontramos con la abogada Paloma Jones Paulac, quien hoy día nos va a enseñar y nos va a compartir lo que nosotros debemos saber antes de comprar nuestra parcela. Gracias, Javier, por esa presentación. Entiendo que tú eres broker inmobiliario, agente internacional de bienes raíces. Así es, Paloma. Y bueno, una de las cosas que más me preguntan siempre es qué antecedentes nosotros debiésemos considerar antes de comprar una parcela. Es muy importante, toda vez que la gente cuando se dispone a adquirir un inmueble, muchas veces esta compra se refiere ya a un inmueble para una inversión para toda la vida. Entonces, lo más importante es determinar cuál es la documentación, el dossier de documentos que hay que solicitar. Lo primero que siempre debemos solicitar es la copia de inscripción y la copia de dominio vigente del conservador de bienes raíces. Es el primer documento por excelencia que se debe solicitar. En el fondo es el que acredita cuál es el actual propietario que está en posesión de la propiedad, ¿cierto? Así es, efectivamente. Fantástico. Y ese se llama dominio vigente. Dominio vigente se pide en el conservador competente. Ahora, hay conservadores que lo piden en línea, o es decir, usted puede entrar por internet y hacer la solicitud en el conservador correspondiente. Es decir, si la propiedad corresponde a Villarrica, se solicita única y exclusivamente en el conservador de Villarrica, ¿es así? Así es. Y si es de Pucón, única y exclusivamente en el conservador de Pucón. Así tal cual. Fantástico. Bien, ¿qué otro antecedente es eso? Ya. Otro fundamental es el certificado de hipotecas y gravámenes, litigios e interdicciones, y declaración de bien familiar. ¡Wow! Ya, ahí hay muchísimas cosas que... Muchos antecedentes. Exacto. Esto tiene que ver con los gravámenes que puede tener una propiedad, ¿ya? Ahora, para que nuestro público comprenda, ¿qué es un gravamen? Son aquellos... cargas que puede tener impuesta la propiedad. Es decir, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, si el dueño de esta propiedad tiene un juicio pendiente y la persona que lo está demandando le puso una prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble, va a aparecer en este certificado que la persona tiene prohibición de celebrar actos y contratos respecto de ese inmueble. Ahora, ese gravamen que tú le señalas puede darse, por ejemplo, si una persona tuvo un accidente de tránsito y una persona lo demandó perfectamente, ¿le podría imponer un gravamen? Ese es un ejemplo excelente. Bien. Esa es la hipótesis. En cualquier instancia podría darse que una propiedad tenga un gravamen y eso es lo que se tiene que asegurar el comprador antes de que no tenga ninguna inscripción en las hipotecas y gravámenes. Sí, Tú así hablaste tal algo cual. de temas familiares, es decir, un certificado de hipoteca y gravámenes se desprenden más cosas adentro del certificado. Claro, la declaración de bien familiar, la prohibición de celebrar actos y contratos, y si este inmueble puede tener una hipoteca también gravando el inmueble. Como por ejemplo si la persona compró con crédito hipotecario y está gravado en favor del banco en donde financió Donde se financió la propiedad. Fantástico, muchísimas. ¿Qué otro documento? Otro fundamental que jamás debemos dejar de solicitar es la copia del título de dominio que dio origen a la última inscripción, o sea, la última compraventa. Es decir, la escritura de compraventa con todos los detalles, lo que la persona firmó en la escritura en notaría ese día que hizo la compraventa. Claro. Ahora, eso yo creo que es un tema bastante importante porque yo a común me topo con los clientes que me traen sus propiedades en venta y ahí me topo que, por ejemplo, le dieron facilidades de pago y señala 20 cuotas para terminar de pagar su parcela. Sin embargo, no sabemos si se pagó o no se pagó, entonces muchas veces nos toca complementar esas escrituras para que jurídicamente estén completas, ¿no es así? Claro, puede existir un saldo de precio pendiente y antes de poder celebrar la nueva compraventa hay que hacer una escritura de cancelación de saldo de precio. Así es. Entonces es fundamental poder revisar los títulos anteriores hasta completar al menos 10 años. ¿Y por qué 10 años? ¿Por qué no puede ser a 20 o 30 años? ¿Qué importancia tiene que ser a 10 años? Porque la mayoría de las acciones prescriben a los 10 años. Hay acciones que dejan de poder ejercerse a los 10 años. Ahora, si bien yo manejo muchos de los términos que Paloma me está expresando, yo voy a tratar de aterrizarlo de tal manera que todos ustedes comprendan. Y cuando tú señalas de que están estos 10 años, es decir, ¿serían los 10 años en que alguien pudiese reclamar esa situación? Así tal cual. Fantástico. Sí. Bien. Ahora,
dentro de este concepto, ¿qué otras cosas nos pudiésemos encontrar en una escritura de compra-venta? Por ejemplo, principalmente a mí me pasa con los bancos. Los bancos son muy minuciosos en revisar cualquier detalle. Y si la entrega material no se hizo junto con la compra-venta, ¿también debiese hacer yo una complementación de escritura con la entrega material que se hizo a posteriori, a lo mejor después? Sí, también debería hacer esta escritura de complementación de la entrega material. Lo importante es que la escritura esté 100% sin pendientes, como los que hemos señalado, porque pudiesen haber ¿qué otras cosas pendientes pudiésemos encontrarnos en una escritura de compraventa? Por ejemplo, si el vendedor se comprometió a tenerle agua, luz, camino, ¿eso se podría contar como un pendiente en la escritura? Sí, en el fondo todos aquellos compromisos anexos a la compraventa debiesen consignarse en la escritura, en el título, ¿ya? Y eso no va a constar en la inscripción de dominio, porque en las inscripciones de dominio, como regla general, consta solamente de quién es el actual propietario y cómo se pagó, más no declara todas las obligaciones anexas que constaban en el título en la escritura de compraventa. Por lo tanto, con estas escrituras de complementación ya se iría viendo que están cerrados los ciclos de compromisos intermedios que no aparecen en el dominio vigente. Fantástico, me queda por lo menos a mí muy claro, Paloma. ¿Qué otro antecedente sería importante antes de comprar mi parcela? Ya. Hoy día, con la modificación al Decreto Ley 3516, es fundamental que todas aquellas personas que compren parcelas deban siempre revisar la constitución por escritura pública de la servidumbre. Ese es un fundamental, toda vez que eso va a evitar que el día de mañana tengan que tener posibles juicios pendientes con los propietarios de las otras parcelas respecto al ingreso y salida de su parcela. Qué buen tema has planteado, Paloma, toda vez que, por ejemplo, yo ya perdí la cuenta de cuántos clientes han querido vender su parcela, pero me dicen, ¿sabes qué? Tengo el problema de que el vecino de adelante me cerró el acceso. Exacto. Y pasa simplemente porque no está constituida la servidumbre de tránsito, o muchas veces, incluso en planos más antiguos, ni siquiera aparecían en los planos el que la persona pudiese tener un acceso al camino público. Sin embargo, entiendo que hoy día nadie pudiese quedar encerrado por ley, ¿cierto? Exacto. Hoy día, a raíz de la modificación del Decreto Ley 3516, es una obligación que se consigne a través de una escritura pública y a través de la proyección en el plano de la servidumbre de tránsito. En algunos casos también establecen la servidumbre de acueducto y postación eléctrica, pero lo que la ley dice es la servidumbre de tránsito, principalmente, ¿ya? Y sigue sacando cosas importantes, Paloma, porque, por ejemplo, algo tan básico como una servidumbre de acueducto o eléctrica o de paso, porque hoy día la gente de repente quiere instalar su energía eléctrica, quiere instalar su red de agua, y la compañía de agua dice, no, porque acá yo no puedo pasar, no hay una servidumbre constituida para yo pasar una red de agua, o no puedo instalar la red eléctrica porque no tengo una constitución de servidumbre que me permita pasar por la red eléctrica. Entonces son pequeños, grandes detalles que después la gente ya después de haber comprado, se va encontrando con este tipo de situaciones. Ahora, si volvemos un poquito más atrás, hoy por hoy, ¿quién autoriza las subdivisiones de parcela? ¿Quién es el ente regulador de esta situación? El Servicio Agrícola y Ganadero es la entidad encargada de gestión, o sea, no de gestionar, sino que de visar y de autorizar las subdivisiones de predios rústicos. ¿Ya? Es decir, solamente en las zonas rurales, no en las zonas urbanas. No, en las zonas urbanas le corresponde al Departamento de Obras de cada municipalidad. Perfecto. Ahora, el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿qué es lo que ve? Porque dentro de las subdivisiones hay muchas cosas que intervienen. Por ejemplo, si hay bosque nativo hay que pedir un permiso en la CONAF, ¿ya? Si está cerca de un lago o río, probablemente hay que pedir un informe de impacto ambiental. Si son más de 80 parcelas, hay que pedir un informe de impacto ambiental. Pero entiendo que de eso nada interviene el Servicio Agrícola y Ganadero, sino que el Servicio Agrícola y Ganadero solamente regula el que se cumple el predial mínimo. ¿Eso es así? ¿Qué nos podrías contar un poquito de eso? Efectivamente, ellos están encargados de verificar que se cumpla con la superficie mínima predial, pero así también que se cumpla con la efectividad de que existan los accesos correspondientes a los campos que se van a subdividir.
¿ya? Bien. Hoy día ellos son los encargados de que se cumpla al pie de la letra el decreto ley 3.516. ¿Desde qué año comienza ese decreto? ¿Te recuerdas? No recuerdo bien, y ahí me pillaste, Javier, Ya. pero la modificación al decreto ley se efectuó en el año 2022. Bien, ok. Bueno, tenemos nosotros ya la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Qué otro trámite es necesario que aquel loteador o aquella persona que hizo una subdivisión de parcela tenga que llevar a cabo antes de yo poder comprar? Bueno, siempre cuando una persona se dirige o tiene el deseo de comprar esta parcela, debe verificar, una, que exista el plano aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Segundo, que exista la aprobación o la entrega de los preroles por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos va a tomar este plano de subdivisión visado por el Servicio Agrícola y Ganadero y va a entregar un prerol por cada una de las parcelas que nacieron de esta subdivisión. ¿Ya? Bien, es como decir, este es el paño general, ¿bien? El paño madre, y de este se desprenden varios hijos que van a tener distintos nombres, ¿cierto? Que son las subdivisiones. Y a ellos se les va a asignar una identificación como cuando yo recibo un RUT al nacer. ¿Es así? Exacto. Ellos van a tener su propio rol tributario. Ahora, algo que mucho me consulta la gente, cuando nosotros les presentamos el pre-rol, pero me dicen, pero yo quiero el rol, el rol de mi parcela. ¿Cómo es eso primero que es un pre-roll y en qué momento pasa a ser un rol? ¿Es la gente realmente le pueden entregar un rol antes de comprar si es una subdivisión nueva? Mira, yo hace unos días atrás tuve una llamada con un cliente tuyo. Ah, sí, verdad. Y se lo expliqué de esta manera. Yo le explicaba que el lote matriz tiene un rol que le vamos a llamar el RUT, como si nosotros fuéramos una persona, le llamamos el RUT. Esta parcela tiene un rol que puede ser el 316-26 de la comuna de Villarrica y este pre-rol va a ser el 316-21, pero van a ser a la vía del derecho una vez que se venda la parcela, se inscriba en el conservador de bienes raíces y el Servicio de Impuesto Interno activa el rol. Espero que se haya comprendido muy bien. Yo lo entendí muy bien, pero en el fondo nadie le va a poder entregar un certificado de avalúo fiscal de esa parcela que usted está comprando hasta que no se haya realizado la compra-venta, se haya inscrito esa compra-venta en el conservador de bienes raíces y se haya activado ese rol en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ahí nace otro tema bastante importante porque tengo clientes que pasan un año, pasan 2 años e incluso más y su rol no aparece en el registro del Servicio de Impuestos Internos. Y es simplemente porque, debería ser algo que se hace de manera automática ante el Servicio de Impuestos Internos, porque al momento de comprar, la misma notaría informa la compraventa del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, no siempre ocurre. Por lo tanto, ahí es súper importante que si usted compró su parcela, ha pasado 1 año, 2 años y su rol aún no aparece a su nombre, o aún aparece como pre-rol y no como rol, se acerque al Servicio de Impuestos Internos, a la Oficina de Evaluaciones, y solicite un certificado de inclusión del rol con su dominio vigente. ¿Es así, cierto? Así, tal cual. Y de esa manera, ese rol va a estar ya a su nombre. Sin embargo, ahí hay algo importante, Paloma, que a lo mejor nuestros clientes no deben confundir. Que el rol esté a nombre de la persona no acredita propiedad. Son cosas totalmente distintas, ¿cierto? No, lo que va a acreditar que una propiedad se encuentre a nombre de una persona va a ser que ésta se encuentre inscrita en el conservador de bienes raíces de la comuna correspondiente o de la ciudad correspondiente, ¿ya? O de la circunscripción correspondiente. Única y exclusivamente el dominio vigente. El dominio vigente. El tema del rol es un tema tributario. ¿Ya? De cómo tributa esa parcela para pagar sus impuestos y todo lo demás. Pero no deben confundir, por favor, cuando dicen, no, pero es que el rol no está a mi nombre, la propiedad todavía no está a mi nombre porque el rol no aparece a mi nombre. No, son cosas completamente distintas. Uno es un tema tributario y el otro es de la inscripción propiamente tal del bien raíz. Sí. Bueno, estamos llevando adelante varias temáticas acá y estamos profundizando un poco, pero más adelante aún vamos a profundizar aún más de ciertas temáticas, porque si no podríamos estar conversando todo un día sobre esto. ¿Qué otro documento crees importante considerar a la hora de poder comprar una parcela? Bueno, hay algunas zonas de nuestro país que es fundamental y que, por ejemplo, en la región de la Araucanía es fundamental solicitar siempre es el certificado a la CONADI de que el inmueble no se encuentre inscrito
en el Registro Nacional de Tierras Indígenas, ¿ya? Wow. Porque no todas las personas podemos comprar tierras que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Tierras Indígenas, ¿ya? En el fondo, miren, para que comprendan de alguna manera, los terrenos indígenas no son comercializables libremente, ¿bien? Tienen que tener ciertas autorizaciones de por medio, se tienen que transar dentro de etnias indígenas. Y aquí esta es una zona donde esto es una temática que ha afectado muchísimo, principalmente por el blanqueamiento, no sé cómo llamarles, los pseudo saneamientos de tierras indígenas que en el fondo no existen. En otro momento vamos a conversar y a profundizar un poco de eso. Porque por ahí me ha tocado ver muchos títulos de personas que dicen, no, pero si mi propiedad está inscrita en el conservador de bienes raíces, y ahí nace otro tema, Paloma. No porque esté inscrita la propiedad necesariamente quiere decir que los títulos van a estar 100% correctos. De hecho, es por esa razón de que el tribunal ha anulado muchas de estas inscripciones por no cumplir con los requerimientos técnicos que se requieren, como por ejemplo que una propiedad haya sido indígena, que esté inscrita en el registro de tierras indígenas y que se haya vendido. ¿Se puede anular un título de esos? O sea, hay hartos estudios que hacer, no solamente que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Tierras Indígenas nos va a indicar que esta tierra sea indígena. De hecho, la sola emisión del certificado no acredita que la tierra no sea indígena. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos que irnos al estudio del título. Así es. ¿Ya? O sea, hacer un estudio primitivo del título, irnos más atrás, ¿ya? Porque hay tierras que provienen de algunas divisiones, de comunidades indígenas. Entonces, es bien al detalle el estudio de esas tierras. Ahora, ahí nace... Miren, se desprenden muchos temas importantes que me gustaría ir compartiendo con ustedes y que sin duda los vamos a ir conversando tanto con Paloma, pero también ojalá que nos acompañen otras personas eruditas en la materia. Como por ejemplo, muchas personas me dicen, no, es que este terreno es mapuche porque los apellidos son mapuches de la persona. Sin embargo, los apellidos del vendedor no tienen absolutamente nada que ver con que la propiedad esté en los registros de tierras indígenas. Yo digo acá el pueblo mapuche porque es lo que más tenemos aquí nosotros en esta zona lacustre, ¿bien? Pero ahora, eso puede ocurrir en cualquier parte del país y con cualquier etnia. Sí, y ahora respondiendo a la pregunta que no la contesté, lo que me señalabas anteriormente, si es posible anular alguno de esos títulos, evidente que hay acciones que se pueden intentar, que lo vamos a hablar en otra cápsula o en otro video, o en otra instancia, pero efectivamente hay, como lo señalé anteriormente, hay que irse al estudio de los títulos para ver qué acciones son las que se pueden tomar respecto a esos inmuebles, ¿ya? Y cuál fue la forma que se utilizó para pseudo desafectar de la calidad indígena en su momento esas tierras, lo que permitió que hoy día se pudiese vender a personas que no tuvieran la calidad de indígena. Así ¿Ya? es. Bueno, ese, como les contaba, es un tema que se puede profundizar aún mucho más, se puede conversar aún mucho más si son desafectables las tierras indígenas o no, pero bueno, va a ser materia de otro programa. Paloma, dentro de todos estos documentos que ya hemos ido viendo, también creo que es importante que la gente considere que, por ejemplo, las subdivisiones, bueno, hoy por hoy debiesen tener desarrollados sus proyectos de agua potable propios, ¿ya? Y cuando eso sucede, hay otros documentos que la gente puede agregar en las escrituras. Por ejemplo, si tiene agua, la resolución del servicio de salud. ¿Se pueden ir incorporando otros certificados a la escritura de compraventa? Sí, claro, se pueden incorporar diferentes documentos. De hecho, dentro de la documentación que yo siempre les solicito a las personas cuando me encargan el estudio de título, son dos fundamentales, que todavía no quería llegar a eso. De partida es lo que les señalé recién respecto a la servidumbre, no solamente revisar el plano de servidumbre, si contempla la servidumbre de tránsito, de acueducto, pero también si comprende el tema de la resolución del agua y su distribución, como así también si comprende algún reglamento de uso y mantención de la servidumbre y del agua. Ahí nacen los reglamentos de copropiedad también. Lo que pasa es que yo no le llamo reglamento de copropiedad porque no a los terrenos rurales
no los rige la ley de copropiedad inmobiliaria. Entonces, siempre a mis clientes les digo, o a tus clientes, siempre les digo a los clientes del inmobiliario, les digo, hablemos de reglamento de uso y mantención de servidumbre, de uso y mantención o reglamento de comunidad. Pero no reglamento de copropiedad porque no nos rige... Con la ley de condominios. La ley de condominios. Bien, sí. Fantástico. ¿Ya? Bueno, ahí se pueden ustedes asegurar. Sucede que hay proyectos que uno encuentra acá en la zona lacustre que vienen con desarrollos, por ejemplo, caminos, agua, luz eléctrica, y todos se desprenden en distintos certificados que los loteadores pueden ir obteniendo. Desde, por ejemplo, el permiso de obras municipales para hacer las obras de los caminos, Ministerio de Salud, como les decía, para las redes de agua potable, la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles para el tema de la electricidad en sí, y así distintos otros certificados como los de acceso de vialidad, si estos colindan con un acceso principal a una ruta principal. Ahí podemos ir profundizando muchísimo más dentro de los estudios que ustedes pueden ir realizando para la compra-venta de sus bienes raíces. ¿Qué más pudiésemos contarles a la gente que nos está hoy día acompañando en esta entrevista mutua? Bueno, lo que me decías anteriormente era si se podían incorporar a la escritura, se pueden incorporar a la escritura, como así también se pueden incorporar a este documento anexo del reglamento de como llamémoslo, de uso y convivencia de espacios comunes o de convivencia, reglamento de convivencia de nuestro loteo. Que comúnmente le llaman el reglamento de copropiedad, pero que no corresponde. Exacto. Bien, porque a todos los abogados en realidad yo siempre les escucho el reglamento de copropiedad y es como el término más común que le conocemos, pero que tú nos has explicado que... Exacto. Yo soy más ordenada en ese sentido y siempre le digo, no le llamen reglamento de copropiedad, reglamento de uso y mantención de servidumbre y de convivencia, o de buena convivencia. O de buenas prácticas de buena convivencia. Sí. Bien. Para que le pongamos los nombres como son. Como corresponde. Como corresponde. Sí, es bueno eso. ¿Ya? Es en ese sentido. Y ahí podemos normar todas estas reglas que nos van a regir como loteadores, qué va a pasar con la mantención del agua, con la mantención de los caminos, con el cobro de los gastos comunes y cómo van a ser las sanciones a aquellas personas que no paguen estos costos que son de todos, de la convivencia de todos los vecinos de este... Sí, porque no es justo que algunos paguen y otros no. La comunidad. Y eso va en directo perjuicio de los habitantes de ese loteo. Exacto. Por lo tanto, sí hay normas que también rigen el cumplimiento. O sea, si uno compró una propiedad con un reglamento que esté inscrito en el conservador de bienes raíces, lo debo cumplir. O sea, no llego y compro dentro de un loteo residencial o pseudo condominio simplemente para después no cumplir estas normativas. Exacto. Entiendo que quien regula eso es el juzgado de policía local. No, porque justamente la discusión es que lo rige los juzgados civiles, porque cuando uno compra dentro de una ciudad, lo rigen el juzgado de policía local. Cuando compramos en un loteo fuera de la ciudad, nos rige la ley civil, el juzgado civil. Por eso yo siempre le digo reglamento de uso y mantención de servidumbre y espacios comunes. Maravilloso. ¿Ya? Es otra la normativa que nos rige. ¿Qué otro antecedente por ahí pudiese ser importante que no se nos escape antes de firmar nuestra escritura de compra-venta? El estudio también de los poderes por ahí, de revisar siempre si está vendiendo una sociedad, de revisar que efectivamente las personas que comparecen en aquella escritura tengan poder para poder vender efectivamente. En general, siempre es mejor hacerse asesorar, revisar la documentación, comprar informado. Esto es una inversión que a veces es mejor gastar un poquito al inicio, pero que va a generar un impacto para el futuro. Es que en realidad, miren, yo creo que ustedes no se imaginan, nosotros somos un primer filtro súper importante y muchos prospectos, muchos clientes que yo sé que quieren ahorrarse una comisión, ¿ya? Y nosotros no tan solo cumplimos la función de buscar, de ayudarles a encontrar su propiedad, sino que somos un primer filtro
para todas las irregularidades que podamos encontrar en un bien raíz antes de colocarlo en venta. Entonces nosotros, por ejemplo, como empresa, siempre hacemos un estudio de título previo de toda la documentación, y si tenemos sospecha, vamos inmediatamente donde la abogada y le decimos, ¿sabes qué? Tenemos sospechas de esto, o nos preocupa esto otro, cumple con las normativas que sean necesarias para poder vender o no. Y de esa manera no nos encontramos con sorpresas recién después, cuando ya estamos poco menos que por firmar una escritura, o que el notario nos diga, no, sabe que no le puedo recibir la firma porque en realidad esto no está bien. Claro. Son todas situaciones que se pueden evitar. Entonces, ¿tú recomendarías, Paloma, que siempre los prospectos que anden buscando propiedades, que anden buscando una parcela en este caso, se hagan asesorar primero con una agencia inmobiliaria? Eso es lo que deben hacer. Eso es lo que les va a dar el respaldo, porque la propiedad ya va a llegar en cierta medida con el estudio y el estudio de título al menos ya realizado. Ahora, siempre fijarse en los compromisos adquiridos también por el dueño de la propiedad, que eso es fundamental. Ahora, todos estos certificados que emiten los distintos organismos, cuando uno hace un estudio de título, no quiere decir que tenga todo el legajo de documentación al día y con las vigencias justo al momento de que ustedes van a comprar. Todas estas vigencias duran tiempos prolongados que son en realidad bien acotados, más que prolongados. Por ejemplo, un dominio vigente, ¿cuánto podría tener de antigüedad? Lo ideal es que no sea más de 30 días, digo yo, siempre hay que asegurarse con 30 días de antigüedad. Los certificados de hipotecas y gravámenes es lo mismo. Entonces, usted independientemente de dónde compre, todos los documentos que hoy día le hemos señalado, usted pídalos con vigencia, ¿ya? Pídalos lo más cercano a la fecha de la compra-venta que usted va a realizar. Pero, sin embargo, hay otras maneras de protegerse en la compra-venta antes de firmar la escritura de compra-venta. Muchas personas desconocen aún, principalmente aquí en la zona lacustre, lo que es un vale vista y lo que son unas cartas de instrucciones. ¿Nos podrías contar un poquito más? Porque, por ejemplo, me ha tocado en lo personal clientes de acá del sur que venden su propiedad, que quieren vender su propiedad, y yo les digo, mire, se va a pagar con un vale vista y con una carta de instrucciones. Y me han dicho, no, yo con eso no vendo. O sea, ¿qué es eso? Yo quiero firmar y que me paguen inmediatamente. Por favor, ayúdanos y expliquémosle un poco a la gente lo que es este proceso, de lo que es un vale vista, qué validez tiene, si es realmente dinero en efectivo, y cómo entra esto de la carta de instrucciones, por favor. Lo vamos a explicar en palabras sencillas. En el fondo, el vale vista es un documento que se emite en el banco, que da cuenta de que es el símil al dinero en efectivo, ¿ya? O sea, toda persona que emite un vale vista es porque tiene, por ejemplo, si yo emito un vale vista de 30 millones de pesos, quiere decir que tengo esos 30 millones de pesos guardados en el banco. Y a diferencia del cheque, no se le puede dar orden de no pago. Claro. Es dinero tangible. Es dinero... un documento legal, es el símil al dinero en efectivo. De hecho, cuando nosotros hacemos la escritura de compra-venta, ponemos que está pagando en dinero en efectivo o con un vale vista equivalente a. Exacto, porque en el fondo es dinero en efectivo. Y ese dinero queda retenido para el banco. Exacto, no, la persona no puede anular ese documento después que usted se lo entregan, usted recibió el vale vista, se dejó en carta de instrucciones, no hay manera de dejar sin efecto ese vale vista cuando ya se obtuvo. Ahora, entiendo que existen dos maneras en que un comprador pudiese tomar un vale vista, ¿cierto? Tanto nominativo y endosable. Sí, el nominativo es aquel donde la persona va a tomar a nombre del vendedor el vale vista, y lo otro lo va a tomar a nombre del vendedor y lo va a endosar a nombre del comprador cuando ya esté realizando la compraventa. Ya. Entonces, pero una de las maneras que entiendo que es más segura para el comprador es que lo saque nominativo inmediatamente, ¿cierto? Porque si lo saca endosable y usted se le cae por X razón, se lo roban o se le pierden, cualquier persona podría cobrar ese vale vista. Siempre, siempre. No así cuando está endosado a Paloma Jones Paulac y que solamente Paloma lo va a poder cobrar, ¿es así? Sí, esa es mi recomendación siempre, que sea nominativo. Exacto, lo mismo concuerdo con Paloma en que sea de esa manera. Bien, por lo tanto, entendemos que con esta carta de instrucciones
el cliente tiene plena seguridad de que el monto que va a pagar se deja en manos del notario con esta carta de instrucciones y que el notario va a entregar al vendedor este vale vista única y exclusivamente cuando se hayan cumplido todos los requisitos, que es que esté inscrito a nombre del nuevo comprador, que no tenga hipotecas y gravámenes o incluso hasta otro acuerdo que hayan tomado entre las partes, ¿es así? Claro, porque esta carta de instrucción es un acuerdo que toman anexo a la compraventa, o sea, en un documento distinto donde el comprador y el vendedor le dan esta instrucción al señor notario y le dicen, miren señor notario, usted nos va a guardar este vale vista sujeto a distintas condiciones hasta que se encuentre inscrita en el conservador de bienes raíces la propiedad a nombre del comprador, y una vez que yo le muestre a usted el certificado de dominio vigente a mi nombre, junto con el certificado de hipoteca y gravámenes, junto quizás, no es necesario, o tal vez con otras condiciones, le muestre esta documentación, usted me entrega el vale vista a mí, el vendedor. Fantástico. Esa es como la dinámica y aseguramos una compraventa perfecta. Esa es la recomendación de la inmobiliaria, por supuesto, y mi recomendación siempre como abogada. ¿Hay algún otro detalle que se nos vaya escapando de esto? Sé que podemos profundizar muchísimas cosas más, es decir, si nos encontramos que en la anterior compraventa hubieron poderes y todo eso, un estudio de título sería necesario revisar esos poderes que nos contaba todo delante, pero bueno, ya serían temas para otro. Claro, o sea, de un estudio de título uno Se pueden desprender muchas cosas. Hay inmuebles que provienen de la reforma agraria, hay que estudiar si, como les decía anteriormente, el reglamento de copropiedad, que ya podemos discutir ahí el nombre, si tenían deudas pendientes, no deudas, de contribuciones. Se puede estudiar mucho respecto a ese tema, pero nosotros quisimos dar un barniz de lo básico que debemos solicitar a la hora de hacer un estudio de título y que es lo necesario y lo que tú solicitas a la hora de recibir una propiedad en la inmobiliaria. Así es. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este espacio. Y no te olvides, si quieres ver este video completo, que te vayas a nuestro canal de YouTube como Empresas Marhab. Nos puedes buscar como Propiedades Marhab o Javier Propiedades Marhab. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn. En cualquier lugar nos van a poder encontrar y así también encontrar la información que vamos a dejar de Paloma, quien hoy día está con nosotros trabajando los bienes raíces para que vayamos con ustedes con toda la seguridad que lo que van a invertir sea su mejor inversión. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias, Javier, por invitarme. En otro video. Gracias.